El Señor nos bendiga grandemente. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes después de un día un poco difícil para mí ayer, pero gracias por sus oraciones. Y hace tiempo yo aprendí que cuando uno está en una familia, yo soy el número 2 de una familia de 4, o sea que no soy el mayor, en la familia, en la iglesia, en una conferencia, y tú notas como que no está llamando la atención hasta el enfermo. Y entonces, pues, hoy llegué, pastor, qué gusto verlo. Y dijo, bueno, dio resultado. Así que, gracias, amados hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes y disfrutar del cariño y del amor del Señor en cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, ¿verdad? Que el amor de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Así debe de ser. Me toca hablar de cómo sembrar la palabra en el corazón, específicamente de los hijos. Y me llama la atención el hecho de que un día estoy hablando con un pastor y le pregunto por sus hijos que todavía no han llegado a la adolescencia. Y él me invitó a predicar y le pregunto, ¿y tus hijos? Ellos no los veo. Y dice, no, ellos vienen a la iglesia si ellos quieren. Digo, como hacen en los muñequitos. ¿Cómo te dijiste? Sí, porque yo no los puedo obligar a ellos a que ellos sean cristianos. Ellos después que estén en una edad ya que tengan la capacidad de decidir, entonces ellos tomarán su decisión. Y dije, pero ¿cómo puede ser posible que una persona, no voy a apelar a que sea pastor, a que sea un creyente auténtico, piense de esa manera? Y yo, pues para exagerar un poco, le pregunté, ¿y en cuanto a sus preferencias sexuales? Entonces él me dijo, bueno, yo los crié como me criaron a mí de la manera tradicional, pero si hubiese comenzado a criar, pues yo dejo que también ellos escojan. Esto es una tendencia que hay ahora. Yo me sorprendí, eso no fue en nuestro país, yo me sorprendí por varias razones. Dando conferencias y viajando por Latinoamérica, me di cuenta que en nuestro país, República Dominicana, el tornado o el huracán de la teología de la liberación y la teología liberal en sí no fue tan impactante como lo fue en Sudamérica y en Centroamérica. O sea, allá hasta hay otro tipo de herejías, pero esa no. Lo cual es, pienso, muy sutil, porque detrás de esas herejías liberales, pues hay eruditos que han armado toda una estructura. Pero lo cierto es que yo me pregunto cómo nosotros vamos a sembrar la palabra del Señor en nuestros hijos. ¿Realmente debemos dejarlo al azar, a que la providencia decida? Y si decide, ¿cómo va a decidir? ¿O tenemos nosotros los padres y tutores alguna responsabilidad en esto? ¿Qué me dice la Escritura? ¿Debo yo obligar a mis hijos a que se congreguen? ¿Debo yo hacer algún tipo de proselitismo religioso, como dicen ellos? ¿Es violentar la voluntad de estos hijos cuando yo le enseño la palabra de Dios desde pequeño? Eso lo pretendemos responder a la luz de la palabra de Dios.
hablando con una persona que se dice ser atea, me dice, el problema de ustedes es que ustedes le inculcan a sus hijos la creencia de Dios. Y yo le respondí, y el problema de ustedes es que le inculcan a sus hijos la creencia de que no existe un Dios. Quiere decir que realmente la palabra de Dios nos presenta lo que nosotros debemos de hacer. Nuevamente, otra vez apelo al hecho de que lo que vamos a estar diciendo será valioso o no, dependiendo de lo que nosotros creamos que es la palabra de Dios. Como les dije la primera noche, cuando voy a debatir acerca de algún tema bíblico, lo primero que pregunto es que si la persona con la cual estoy debatiendo cree que la Biblia es la palabra de Dios. Si no crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ya la manera de combatir las ideas sería otra. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo en un pasaje muy conocido que se conoce como el Shema hebreo. Vamos a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a estar leyendo los versículos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6 y estaremos leyendo versículos 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor diga su palabra y nos ayude a explicarla, asimilarla y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Mikhail Gorbachev, que fue el artífice de la transición de lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y hacer la transición del socialismo a el capitalismo a través de un movimiento que se llamó la perestroika. Y Mikhail Gorbachev en ese proceso pues comenzó a dar una serie de lecturas, de conferencias, hablando de la necesidad de que hubiese una transformación y una transición en todo lo que era la cosmovisión social, política y económica de lo que hasta ese entonces ellos eran. Y él comenzó a hablar acerca de los errores que ellos como nación habían cometido y lo que ellos erróneamente habían procurado. Y una de las cosas que dijo Mikhail Gorbachev en una de esas conferencias fue que ellos habían descuidado lo que era la familia, que el Estado se apropió de los hijos y se los quitó a los padres. Y querían construir un hombre nuevo sobre la base de una nueva ideología. Y que después de 70 años de socialismo se dieron cuenta que uno de los grandes problemas que había provocado la caída de esa ideología fue precisamente esa iniciativa de expropiarle a los padres sus hijos. En ese momento los hijos no eran propiedad de los padres, como tampoco lo son en muchas naciones capitalistas del mundo. Los hijos no son propiedad de los padres, no son lo que están verdaderamente la responsabilidad de la crianza la tienen ellos, pero la responsabilidad ideológica la tiene el Estado. En muchos lugares de los Estados Unidos, los hijos están bien entrenados para que inmediatamente ellos vean lo que ellos pudieran considerar un abuso de sus padres, denunciarlo. Y cada vez que los hijos denuncian a los padres en muchos de estos estados de los Estados Unidos llevan la de perder.
Me pregunto, ¿qué llevó a Mijaíl Gorbachov a llegar a esa conclusión? Obviamente, el resultado de lo que ellos, después de 70 años tratando de construir un hombre nuevo, obtuvieron. Aquí la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros podemos traspasar de una generación a otra los principios que el Señor nos da para que nosotros vivamos conforme a lo que Él ha establecido. El libro de Deuteronomio es considerado como la segunda ley. Y eso es precisamente lo que significa la palabra Deuteronomio. Viene este nombre de la versión griega de todo el Antiguo Testamento, llamada la Sextuaginta. Y casi todos estos nombres que nosotros encontramos en los libros de la Biblia no vienen directamente de la inspiración divina que a través de los autores le pusieran estos nombres, sino a través de esa versión griega que se llamaba la Sextuaginta. Y Deuteronomio pues significa segunda ley. Y en este libro de Deuteronomio, que comienza en el capítulo 1 haciendo un recuento histórico de todo lo que ha acontecido con el pueblo hebreo y de esa generación que estuvo vagando por 40 años en el desierto pero que no pudo entrar. Pues Moisés hace un extenso discurso desde este capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 49, hablando de todas estas cosas que el Señor les había dado y había hecho con ellos en el desierto. A partir del capítulo 5 del libro de Deuteronomio, entonces se presentan nuevamente los 10 mandamientos y lo que ellos deben de hacer con estos 10 mandamientos se extiende hasta el capítulo 6, versículo 4. Y aquí el estribillo, la frase repetitiva en gran parte de este libro de Deuteronomio es que ellos deben acordarse de ese pacto que se está haciendo. Esa frase, acuérdate, va a estar tronando a todo lo largo del libro de Deuteronomio. Lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 15, lo vamos a ver en el 7, capítulo 7, versículo 18, en el 8, 18, en el capítulo 9, versículo 7, en el capítulo 9, versículo 27, en el capítulo 16, versículo 22, en el capítulo 24, versículo 7, en el capítulo 24, versículo 32, en el capítulo 27, versículo 35 y en el capítulo 32, versículo 7. Acuérdate, algo que el Señor le venía diciendo a esa generación que estaba en el desierto, pero que ellos olvidaron. Dios le entrega nuevamente un pacto, le entrega los 10 mandamientos y les dice, acuérdate de este pacto que tú y yo estamos haciendo hoy. Acuérdate, acuérdate. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que los padres hagan con sus hijos, que le acuerden a los hijos lo que es Jehová Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él espera, lo que es su propósito, lo que es su carácter, cómo nosotros debemos conducirnos. Esto nosotros no lo vamos a dejar al azar. Personas sin Dios han tenido que pagar un alto precio por marginar lo que es la enseñanza de lo que dicen las Escrituras. Cuando comenzó la revolución bolchevique, la palabra bolchevique significa mayoritaria, ellos quisieron construir un hombre nuevo, una nueva sociedad. Y después de 70 años se dieron cuenta que habían fracasado. Se cerraron iglesias, querían construir una nueva sociedad, cambiando las estructuras que componen la sociedad. Pero los componentes de las estructuras seguían estando intactos, que es el ser humano. Querían construir una sociedad nueva, pero el ser humano en lo profundo de su ser seguía igual. El alcohólico seguía alcohólico, el esposo maltratante seguía siendo maltratante, el orgulloso seguía siendo orgulloso, la persona sin Dios seguía estando sin Dios. Y hoy, en el día de hoy, en el tiempo presente, aquel país que quitó la educación religiosa de las escuelas, de los sistemas públicos, ahora se han dado cuenta que tienen que regresar.
y se ha ahora dado apertura para que comience a enseñarse la Biblia en los sistemas escolares públicos de Rusia. Si hay alguien que sabe lo que es vivir sin Dios, si hay alguien que sabe lo que es pasar de una generación a otra, tratando de callar toda influencia bíblica, son ellos. Saben más que los mismos norteamericanos que salieron grandes misioneros de allí. Saben más que cualquiera de nosotros. Y después de pagar un alto costo, ahora están regresando. No solamente están regresando, sino que están redefiniendo y afirmando valores que en países supuestamente cristianos como los Estados Unidos han desechado. Han reafirmado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Han reafirmado y han dado leyes claras donde se prohíbe el lenguaje vulgar y cualquier cosa que promueva lo que es las buenas costumbres por cualquier medio masivo. Porque ellos saben lo que es vivir sin Dios. Ellos saben el precio que paga una sociedad cuando tratan de quitar toda influencia cristiana de esa sociedad. Y aquí el Señor le dice al pueblo hebreo y le da instrucciones a los responsables de que les recuerden al pueblo hebreo, comenzando con la familia, comenzando con los hijos, de lo que ellos deben acordarse. Acuérdate. Y eso es lo que dice el Shema hebreo. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra Shema significa oye, escucha. Eso es lo que significa. Y originalmente comprende los versículos 4 y 5. Después se extendieron como una oración confesional hasta el versículo 9. Pero originalmente el Shema hebreo son esos dos versículos, el versículo 4 y el versículo 5. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Moisés termina de presentar los 10 mandamientos al pueblo y como dice el versículo 33 del capítulo 5, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado a fin de que viváis y os vaya bien. Andad en ese camino para que para que te vaya bien. Quiere decir que guardar la ley de Dios en sí ya es bendición. Pero esa bendición se va a multiplicar porque entonces nos va a ir bien. Porque el bienestar de una nación, el bienestar de una familia, el bienestar de un individuo está en hacer la voluntad de Dios. Estas fueron las palabras que le dijo el profeta Jeremías a Sedequías. Escucha la voz de Dios y te irá bien. Y eso siempre vamos a encontrarlo en todas las escrituras. Escucha la voz de Dios y te irá bien. El que anda en los caminos de Jehová le irá bien. El que medita en la ley de Jehová y la aplica a su vida, todo lo que hace prosperará. Le irá bien. Pero el ser humano se resiste a aplicar la ley de Dios a su vida. Moisés termina de presentar los 10 mandamientos. Le dice, andate en los caminos del Señor y le irá bien. Y a continuación entonces le dice cómo estos mandamientos que están resumidos en este Shema hebreo, cómo estos mandamientos han de divulgarse entre el pueblo. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? El Señor no respondió conforme a lo que textualmente está escrito en Éxodo 22. Él respondió conforme a lo que está escrito aquí en el Shema hebreo. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Lo que quiere decir que cuando Moisés
termina de dar los 10 mandamientos y apela a este Shema hebreo, lo que está haciendo es un resumen, tal y como Cristo lo entendió en el Nuevo Testamento, de los 10 mandamientos. Porque el que ama a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás estará en su lugar. Como dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nuestra vida estará completamente en orden, nuestras prioridades estarán completamente en orden cuando Dios ocupa el primer lugar. En otras palabras, cuando Dios está en primer lugar es cuando todo lo demás está en orden. Entonces, aquí Moisés procede. ¿Y qué es lo que enseñan estos versículos del 6 al 9? Vamos a leerlos nuevamente y vamos a ver las enseñanzas que podemos sacar de estos versículos. Dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 6, los versículos 6 al 9. Vamos a leerlo desde el 4 completo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor estaba llevando al pueblo hebreo a una tierra plagada de idolatría. Pero el Señor también sacó al pueblo hebreo de una nación plagada de idolatría. Quiere decir que estaban saliendo de una nación idólatra a otra nación idólatra. Y cuando el Señor trabaja con su pueblo, el Señor no solamente tiene como propósito sacarlo de Egipto, sino introducirlos a una nueva tierra. Los hebreos estaban ansiosos de libertad, estaban ansiosos de la redención. Dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de Éxodo que el clamor de los hijos del Señor llegó hasta su trono y Dios tuvo misericordia de ellos. Querían salir de Egipto, querían la libertad. Por eso el Señor se mueve a misericordia y los saca de Egipto. Y el pueblo se conformó con la libertad. Y ese era el único propósito de ellos, venir y salir de Egipto, la libertad. Desde el punto de vista de ellos, la libertad era su propósito. Desde el punto de vista de Dios, era introducirlo a una nueva tierra y hacer una nación, la nación que le prometió a Abraham, para que en ellas fueran benditas todas las naciones de la tierra. La libertad sin propósito no sirve de nada. Para los hebreos simplemente la libertad, salir de Egipto era suficiente. Pues si salir de Egipto era suficiente, pues el desierto estaba bien. Pero la libertad sin propósito no sirve de nada. El propósito de Dios no era solamente sacarlo de Egipto, sino llevarlo a una tierra nueva, a una tierra de donde allí fueran benditas todas las naciones de la tierra, donde el nombre de Jehová fuera llevado, de hacer de esta nación una nación misionera, para que las demás naciones conocieran al único y al verdadero Dios. Esta nación tuvo sus dificultades en ser construida. Y por eso Dios lo lleva a esa nueva tierra, pero las reglas del juego han cambiado. En los sistemas opresivos, en los sistemas totalitarios, las personas luchan por la supervivencia. Yo he ido a países donde hay sistemas represivos, totalitarios, donde cada quien hace lo que pueda y cada quien sobrevive de la manera que entienda. A veces hasta por métodos que me chocan mucho de acuerdo a lo que es la ética cristiana. Y conozco muchas personas que han salido de países así, que cuando vienen a un mundo libre todavía siguen con la práctica de tratar de partir brazos para conseguir cosas.
Dios sabe que este pueblo está acostumbrado a esto. Está acostumbrado a una anarquía soterrada, a una supervivencia a toda costa. Y es necesario que antes de que entren a la tierra prometida, sepan que las reglas han cambiado. Que antes ellos trataban de sobrevivir, ahora tienen que esperar en Jehová de los ejércitos. De que Jehová tiene normas, de que Jehová tiene leyes, de que hay cosas que hay que cumplir, que ya ellos no van a hacer lo que quieran, de que hay enemigos espirituales que buscan su alma. Ellos tienen que saber que Jehová tiene normas escritas muy claras y que deben ser cumplidas. Más adelante, en el capítulo 8, el Señor habla claramente con ellos nuevamente. Les invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, para que nos demos cuenta lo que el Señor le dice a ellos. Deuteronomio capítulo 8, comenzando desde el versículo 1. Introducirle y darle la ley antes de entrar a la tierra prometida tenía su propósito. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrás cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres ni habían conocido, para hacerte entender que el hombre solo no vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardará pues los mandamientos del Señor para andar en su camino y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una buena tierra, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, a una tierra de trigo y de cebada, de viña, higueras y granados, a una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde no te faltará nada, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes podrás sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es maravilloso. Pero esto estaba condicionado a que se guardara la ley de Dios. Esto estaba condicionado. Yo te estoy introduciendo, pero tú vas a disfrutar de todo esto. Y Dios les presenta el estímulo anticipado. Le dice, mira, todo esto para ti, pero tú debes guardar mi mandamiento. Mira lo que pasó con la generación que no entró. Los probé en el desierto. Ellos no pasaron la prueba. Ahora nuevamente le doy los mandamientos a ustedes y ahora ustedes saben cómo deben de obrar. Moisés sabe que tiene una tremenda responsabilidad. ¿Qué enseñan estos versículos? Lo primero que enseñan es que solamente hay un Dios. Versículo 5. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. No son como la pluralidad de dioses que tienen en Egipto, ni son como la pluralidad de los dioses que tienen los cananeos. Dios es uno solo. Dios no tiene un consejo de dioses. Los dioses de los cananeos sí son así. Están los Baales, están Acera, están todas las versiones de los dioses que ellos tienen. Tierra idólatra, tierra pagana, tierra donde hacen todo tipo de ceremonia para tratar de calmar la ira de sus volubles dioses, de sus temperamentales dioses. Jehová es uno solo. Yo no tengo sucursales. Yo no tengo a nadie por encima de mí. Yo soy el único y verdadero Dios. Y era esto importante. Sobre todo que la generación que no pudo entrar, hebreos, sabiendo que Dios es uno solo, falló en entender esto. Capítulo 32 del libro del Éxodo
dice la Escritura, viendo el pueblo que Moisés tardaba, se acercaron a Aarón y le dijeron, hanos dioses, porque a este varón Moisés no sabemos qué le ha acontecido. Los eventos del Mar Rojo estaban recientes. Habían visto cómo el poder de Dios había operado en contra de los egipcios. Habían visto las 10 plagas de Egipto. Habían visto cómo aquel Mar Rojo se abrió para ellos y se cerró para los egipcios. Y están diciendo ahora que le hicieran dioses para ellos adorarlo. Dios sabe cómo es este pueblo. Por eso comienza diciendo, Dios es uno solo. Ustedes están acostumbrados por la influencia de los paganos, de los enemigos míos, a creer que hay muchos dioses. No, ni siquiera Dios hace alianza con tales dioses. En Éxodo 32, ellos dijeron, mañana haremos fiesta ¿a quién? A Jehová, con un becerro de oro. La mortificación lo hizo todavía un poco sensible y decir, bueno, no vamos a adorar directamente al becerro de oro, sino que esto es dedicado a Jehová. Pero Jehová está diciendo aquí que Él es uno solo, que Él no hace alianza con nadie, que Él es el único digno de honra y de gloria, el único digno de adoración. Nosotros solamente nos debemos a Dios. Y esto había que enseñárselo. Es algo muy elemental para nosotros. Pero no crean que la única forma de idolatría es tener otros dioses. Los hijos se pueden convertir en ídolos. Y hoy en día nosotros tenemos que recordar y recordarle a nuestros hijos que Jehová Dios uno es. Que no hay adoración fuera de Dios. Y tenemos que recordarnos a nosotros mismos que yo no puedo adorar a Dios y tener como prioridad mi trabajo, que yo no puedo adorar a Dios y tener como prioridad mi familia, que yo no puedo adorar a Dios y tener como prioridad el ministerio, que yo no puedo adorar a Dios y tener como prioridad tantas cosas que a veces compiten con Dios, y también eso es una forma de idolatría. Porque todo aquello que atenta contra Dios, que atenta o compite estando en el primer lugar en nuestra vida, también es idolatría. Ellos tenían sus formas de idolatrar, ellos tenían sus formas de adorar, ellos tenían esos dioses cananeos y esos dioses egipcios, pero nosotros tenemos nuestros dioses contemporáneos y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Jehová es el único Dios, no solamente en términos de adoración, sino también en estilo de vida, en lo que nosotros hacemos. Yo tengo una hija de 4 años y cuando ella se levanta, lo primero que dice, ¿y el iPad? ¿Cómo puede ser posible? Si ella nos ve a nosotros orando. Y cuando estábamos en una de estas oraciones en el altar familiar, estamos orando y ella estaba como quien dice, ¿y cuándo es que esto va a terminar? ¿Cómo puede ser posible? Eso es idolatría. Y esos ídolos comienzan a ser amamantados de pequeños. Y nosotros leemos esto, pero nosotros tenemos que transportar estas realidades del día de hoy, contextualizarlo, buscarle su relevancia y pertinencia al día de hoy. Ídolos no solamente son los que están colgados en una pared o lo que ellos tenían que venir luchar en su devoción, también es todo aquello que compite contra Dios, es un ídolo. Aún el ministerio. He visto muchos hijos amargados, hijos de pastores amargados y esposas de pastores tristes porque los pastores han hecho del ministerio su ídolo. ¿No quieren saber? Jehová es el único de adoración. Y cuando adoramos a Dios, y cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás está en orden. Entonces la familia está en orden. Entonces el ministerio está en orden. Y pastores, el orden de nuestras vidas es Dios, los casados, nuestras esposas,
nuestros hijos y después el ministerio. Porque sin esas tres cosas anteriores no hay ministerio. Y pasamos por situaciones difíciles. No siempre estamos con el mismo ímpetu. Pero estas cosas tenemos que saberlas. Los judíos hacían esta confesión en sus oraciones diarias. Todavía lo hacen. Tú lo puedes ver allí en el Muro de las Lamentaciones. Entre otras cosas recitando ese Shema hebreo. Y allí están. Pero no solamente basta con confesarlo. Esto es un acompañamiento. Y vamos a ver más adelante cómo nosotros lo vamos a hacer. Porque teóricamente muchos de nosotros creemos que esto es así. Y allí hay muchos judíos de estos ortodoxos en el Muro de las Lamentaciones recitando oraciones. Pero ¿es eso lo que Dios quiere nada más? Que nos limitemos a recitar oraciones. Y que digamos cosas como si fueran mantras hindúes para repetirlas y que se den por el poder de lo que nosotros declaramos. Esto no es lo que dice aquí. Ellos se lo recitaban, pero la recitación ritual de nada sirve. Pero lo recitaban, porque para ellos esta es su confesión de fe, de que Jehová uno es. Jehová es único y verdadero. Nosotros lo vemos aquí. El objetivo era recordarle que ellos iban a tener influencia de dioses paganos. Iban a tener influencia de personas que iban a ejercer dominio y tratar de hacer presión con ellos para inculcarle su Dios. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Culturas dominantes terminan imponiéndose. Y como el gran imperio del norte tiene sus costumbres, pues ahora la nueva ola intelectual es adoptar costumbres del imperio. En los años 70, cuando una persona decía, no, yo no creo en Dios, todo el mundo lo veía como si fuera una persona de una mentalidad muy avanzada. Y la batalla de las ideas se daba en torno a lo ideológico. El decir yo no creo en Dios o apelar a los grandes autores materialistas y naturalistas. Pero ahora vivimos en una cultura postmoderna sin ideologías. Lo que tú creas está bien. El problema es cuando tú quieres imponerme lo que tú crees. Y ahora la nueva ola es decir, no, yo creo que debemos hacer leyes que hagan del matrimonio entre personas de un mismo sexo una realidad. Y ahora esa es la nueva forma de intelectualidad. Y las personas no se sientan a pensar las consecuencias devastadoras que esto puede traer para la familia y por ende para la sociedad, pero es la nueva ola. Y es una nueva forma de presión. Y Satanás actúa o con intimidación o con seducción. Y muchas personas ven esto como una nueva ola, como un aire de intelectualidad, como de un aire de mente avanzada y de ideas progresistas. Y lo están adoptando. Sobre todo porque el presidente de los Estados Unidos dijo que iban a presionar a los países que reciben ayuda de los Estados Unidos para que hagan leyes que favorezcan a las minorías. Y ahí incluyen todo lo que ellos piensan. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo que ejerce presión sobre la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Los creyentes somos minoría. Es más, los creyentes siempre hemos sido minoría en un mundo que va corriendo por la puerta ancha. Siempre los que corren por la puerta estrecha somos minoría. Y hoy en día somos minoría. Es verdad, el evangelio está creciendo, pero la corriente de este mundo nos quiere empujar para que nosotros nos olvidemos del único y verdadero Dios. Y nosotros tenemos que recordarlo, tenemos que vivirlo y enseñarlo a nuestros hijos, a unas futuras generaciones. El Shema hebreo era recordarle que Dios es uno.
En segundo lugar, cuando nosotros vamos a este texto bíblico, hay otra enseñanza que nosotros debemos tomar en cuenta. Vemos en el versículo 4 un solo Dios. En el versículo 5 vemos un amor intenso hacia ese Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amar con todo el corazón, alma y fuerza significa una entrega total del ser a Jehová. No es una entrega a medias, es una entrega total. Y aquí se usan tres palabras que nosotros debemos de explicar. ¿Qué significa amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Perdón. En el Antiguo Testamento, el corazón simboliza la voluntad, el razonamiento y la mente de cada persona. La voluntad, el razonamiento y la mente de cada persona. Quiere decir que cuando apelamos de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, no es que somos autómatas, es que estamos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. No es que es algo que simplemente nosotros hacemos. ¿Y qué tú estás haciendo? No, yo estoy amando a Dios. ¿Y qué es esto? No, yo no sé, pero yo lo amo. Hace algún tiempo, unos años atrás, mientras dábamos unos estudios bíblicos acerca de la persona del Espíritu Santo, una hermana que venía de otra congregación, pues después que terminó el estudio, me hizo unas preguntas y me motivó a hacerle otra pregunta. Entonces yo le dije, pero entonces para usted, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Dice, yo no sé, yo sé que es un corrientazo por la espalda. ¿Y qué es el amor a Dios? Ay, yo no sé, es algo intenso que yo tengo en el corazón. No, pero no incluye emociones, incluye razonamiento. Nosotros sabemos quién es Dios. Dios no ofende la razón humana. Por eso es que quizás durante mucho tiempo se tenía entendido que los creyentes no pensaban. Y Francis Schaeffer escribió un libro que se llama Creer también es pensar. Es pensar, o sea, nosotros estamos llamados a pensar. De hecho, si hay alguien que está entrenado a pensar por la fe que tiene, es el creyente. Por eso en los días del Imperio Romano se veía con tanta suspicacia a los cristianos. Porque mientras toda la plebe iba enardecida hacia el circo romano, hacia la arena, a ver los gladiadores, a ver personas devastándose entre sí, los cristianos decían, nosotros no participamos de eso. Eso rebaja la dignidad y la imagen de Dios en el ser humano. Cuando las plebes iban al teatro romano a ver la farsa romana, los cristianos decían, no, nosotros no participamos de eso. En los días del Imperio Romano se veía con suspicacia porque el cristianismo nos entrena a pensar. Nos entrena a nosotros a probar los espíritus. Nos entrena a que nosotros escudriñemos nuestros caminos. Nos entrena a que nosotros razonemos. Este amor a Dios no es un amor irracional, es un amor muy racional. Es un amor que nos hace plenamente conscientes de quiénes somos nosotros y de la necesidad profunda que tenemos de Dios. Y con ese amor es que nosotros vamos a amar a Dios. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Es un amor que llega a conclusiones, es un razonamiento, es algo que nosotros meditamos y nos hace, mientras más meditamos, más amar a ese Dios. No es un sentimiento que nosotros tenemos aquí en el corazón. Ay, yo no sé qué hacer contigo. Ay, no es nada de eso. Nada tiene que ver con eso. El amor a Dios implica romance porque nosotros alabamos a Dios y nosotros venimos y de nuestros labios salen palabras hermosísimas para nuestro Dios, pero no se limita a eso, porque cuando nos limitamos a eso, Dios se siente mal. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, el amor a Dios es obediencia, es someterse a Él. Imagínese usted un marido que le diga a su esposa, oh mi amorcito, tú eres la mujer más bella del mundo, yo no sé vivir contigo, yo no sé vivir sin ti, yo no sé qué yo voy a hacer el día que tú te mueras.
pero tiene 5 mujeres en la calle. Y ella le responde, yo sé, el día que yo me muera, pues entonces tendrá 6. La exhortación es amar con el corazón, es amar con el alma. La palabra nefes en el Antiguo Testamento significa la vida. El que ama a Dios entiende que eso que posee no es de él, es de Dios. Y yo no puedo ser mezquino con Dios. Yo no puedo ser mezquino con el Señor. Yo no puedo ser mezquino con lo que Dios ha hecho. Por eso es que a veces algunos hermanos, y aquí me han preguntado, pastor, el diezmo, miren mis hermanos, es que todo es de Dios. Y me dicen, bueno, pero entonces yo tengo que dar el diezmo. No, usted tiene que dar el 100% porque todo es de Dios. Todo es de Él. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que Él habita. Yo no voy a perder mi tiempo tratando de venir con mezquindades delante de Dios. Yo voy a entender de que mi alma, mi vida, todo es de Dios y que yo voy a colocar mi vida y todos mis deseos en las manos de Jehová. Y la fuerza habla de la intensidad con que yo voy a hacer eso. Todo mi ser yo lo voy a llevar al Señor para amarlo. Un mártir del cristianismo, discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpo, fue llevado al martirio, amarrado, ya con varias estocadas de lanzas en su cuerpo. Le dijeron, maldice al Señor. Niégalo. Y Policarpo, con una serenidad perturbadora, decía, 86 años tengo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a negar a aquel que me lo ha dado todo? Viejo, herido, maltratado, vilipendiado, pero con un amor intenso por Jehová. Las lanzas, las persecuciones, las llamas no pudieron doblegar aquella alma. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios con toda la intensidad de nuestro ser, no hay nada que pueda callar eso. No hay nada que nos pueda callar nuestros labios. No hay nada que nos pueda dejar de hacer que nosotros podamos cumplir con lo que Dios nos ha llamado. No podemos dejar de amar. Y es con ese tipo de amor que Dios quiere que nosotros le amemos. Un solo Dios, un amor intenso y un recordatorio permanente. Este es Dios, solamente Él es digno de adoración. Versículo 5, solamente a Dios es que vamos a amar así como Él establece. Ahora, eso había que recordárselo a las personas. Y los versículos del 6 al 9 nos dice la manera en que nosotros íbamos a recordarlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Moisés enseñó la necesidad de que cada judío aprendiera esta ley, esta confesión de fe. ¿Y cómo iba de hacerse? Y a mí me encanta porque la literatura del Antiguo Testamento le da una importancia extraordinaria a la familia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que en los días de Nehemías había que restaurar el muro de Jerusalén. Había oposición, Tobías, Sanbalá
y Gesén el árabe estaban en contra de que se levantara el muro de Jerusalén, y había que levantar el muro de Jerusalén. El templo 14 años atrás había sido restaurado en los días de Esdras y Zorobabel, pero todavía la adoración a Jehová no había sido restablecida porque el muro estaba en el piso y no había seguridad para ir a adorar a Jehová. Entonces, para restablecer la adoración en el templo había que restaurar el muro. Pero ¿cómo se iba a restaurar el muro en un pueblo dividido, en un pueblo desanimado? ¿Cómo iba a hacerse esa restauración del muro? Es interesante lo que nos dice en Nehemías capítulo 3. Y Bani restauró el muro que está frente a su casa junto a sus hijos. Y Severías restauró el muro que pasa frente a su casa con sus hijos. En el genio de Nehemías organizó al pueblo por familias para que cada quien restaurara la parte del muro que pasaba frente de su casa. Extraordinario. Se organizó el trabajo, el equipo por familia. La familia, los dicen no solamente los teólogos, sino también los sociólogos, es el componente más importante de una sociedad. Si la familia anda bien, la sociedad irá bien. Si la familia anda mal, la sociedad anda mal. Nosotros tenemos trabajos en cárceles. Y el perfil del delincuente recurrente es que viene de un hogar disfuncional. Estando en una cárcel en República Dominicana, en la parte de los adolescentes, un adolescente viene y se me acerca y me dice: pastor, ore por mí porque mi papá está preso otra vez en el departamento de hombres. Es una tragedia. Y recientemente vi un caso donde la mamá estaba presa en las mujeres, el padre en los hombres y los dos hijos recluidos. Estaba visitando también una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos y hablando con un interno que está en aislamiento 23 horas al día. Y le dieron la oportunidad para que yo fuera a hablar con ellos y estoy hablando con él y me dice: haga una oración, pero yo también quiero que usted ore por mi hermano. Muy bien, déjame orar por él. No, él está al lado mío. En la otra celda estaba su hermano. Una tragedia. Y así yo voy a dejar que sean mis hijos lo que ellos decidan. Ellos van a decidir conforme al propósito de Dios, pero yo tengo una responsabilidad que me es impuesta por Dios. Y si yo no lo hago, yo tendré que dar cuenta por Dios. Yo no soy responsable de la salvación de mis hijos, pero soy responsable de que ellos no se salven. Es una paradoja, es una ironía, pero yo tengo una responsabilidad de hablar la ley de Dios. Primero, ante Dios, que me es impuesta por Él. Yo tengo que enseñarle lo que es Dios. Y aquí, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, Moisés enfatiza la necesidad de que este único y verdadero Dios comience a divulgarse en la familia. No es la iglesia la responsable de la instrucción de nuestros hijos. Somos nosotros los padres. En la iglesia, nosotros somos aliados de los padres. Vamos a elaborar clases de escuelas bíblicas, pero eso no servirá de mucho si en la casa no se le instruye la ley de Jehová. Eso no servirá de mucho si los hijos no ven una congruencia entre el discurso y la manera de actuar. Eso no servirá de mucho si los padres no sienten la carga de orar por sus hijos. Yo oro por mis hijos, por mis hijas. Yo oro por ellos. Incluso oro. Y esta oración no me es fácil hacerla por quienes van a ser sus esposos. Señor, te pido que tú las bendigas. Señor, te pido que cuando ellas estén en edad de escoger, que escojan bajo la dirección tuya. Y yo déjame decir, hermano,
nosotros somos amantes de la excelencia. No se nota en mí, pero somos amantes de la excelencia. Y yo quiero que mis hijas sean buenas estudiantes. Quiero que no estén en el cuadro de honor número 1, pero yo quiero que ellas sean buenas estudiantes, porque siendo buenas estudiantes glorifican al Señor. Yo quiero que ellas sean buenas profesionales, sean buenas servidoras en el reino de Dios. Pero sobre todo yo quiero que ellas amen a Dios con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Eso es lo que yo más deseo. Aunque sean mujeres comunes y corrientes, que nadie la conozca, pero que sí conozcan a Dios y que amen a Dios. Eso es lo que yo quiero. Pero para que eso sea posible, yo tengo que hacerlo. Aquí Moisés apela a una hipérbole para que ellos entiendan la importancia que tiene enseñar la ley de Dios. Y dice, y le enseñarás a tus hijos y hablarás con ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. ¿De qué está hablando? De un estilo de vida. No es simplemente venir en el altar familiar y decir, repitan este versículo, apréndete este versículo. No, es que ellos van a ver nuestra manera de actuar como padres, como hombres de Dios. Una vez mi hija mayor, cuando estaba pequeña, me hizo reflexionar en algo. Y es que ella me ve predicando, ella me ve hablando por el celular, me ve conversando con otras personas, a mi casa van gente. Y yo estoy hablando por el celular y ella le dice a mi esposa Susana, mami, pero papi sí habla. Y es verdad. Iba a mi casa y todavía no me desconectaba de los quehaceres. Y yo entendí eso y enganché el celular. Y entonces ella se me tiró arriba. Ella quería jugar. Y eso es parte de enseñarle el amor de Dios. Porque Dios se revela como Padre. ¿Y cómo está nuestro modelar? Probablemente sabemos textos bíblicos. Probablemente sabemos conducir un culto familiar. Pero el amor de Dios se refleja en nosotros. En nuestro amor de padre o en nuestro amor de esposo se refleja. Y esto es lo que está diciendo Moisés. Moisés lo que está apelando es a un estilo de vida. Y cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, toda tu vida, todo lo que tú hagas, tiene que estar apuntando a glorificar el nombre de ese Señor. Tú se lo vas a enseñar, tú vas a ser intencional, pero también lo vas a modelar. Tenemos que ser amantes de Dios para que Dios nos lleve a ser amantes de nuestra familia, de ser tiernos, de ser cariñosos. El latinoamericano es muy ácido, es poco tierno. América Latina es una comunidad muy sufrida. Hemos pasado por muchos regímenes totalitarios. Nos han vuelto ácidos, nos han llevado a cuidarnos el uno del otro, como se tenían que cuidar los hebreos en tierra de Egipto. Estas palabras son más pertinentes para nosotros que cualquier otra nación de la tierra. Tenemos que aprender a ser sensibles, a dar abrazos, a dar amor, a recibir amor. A veces yo saludo a hermano, hola, ¿cómo estás? Se quedan como un bloque de hielo. Tenemos que aprender a amar, porque Dios nos abraza. Dios nos estima como la niña de sus ojos. Dios es un Dios tierno, Dios es un Dios cariñoso. En el hogar no solamente nos vamos a limitar al discurso teológico, vamos a hacer ese discurso cobre carne y cobre hueso y cobre sangre, y vamos a amar a nuestra familia como Dios quiere que nosotros la amemos. Que no se sientan renegados del ministerio por la manera en que nosotros entonces no estamos disponibles para ellos. La exhortación que Moisés le hace a ellos debían de cumplirla. Tenían que atársela aquí con las filacterías.
Las filacterías era una cajita que contenía el Shema hebreo. Y aquí Moisés lo que está diciendo, y las atarás a tu mano y a tu frente. No es literal, es una hipérbole, es diciéndole, esto es tan importante que tú te la tienes que amarrar ahí en el corazón. Y nosotros hablamos en ese lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, estoy muerto de hambre, ¿es muerto que está? No, dice lo que es una figura para dar a entender que tiene mucha hambre. ¿Me explico? Entonces Moisés está apelando a eso. Pero resulta que los judíos ortodoxos, tú te vas al Muro de las Lamentaciones y tú lo ves con su cajita aquí. Le descargan una UCI a cualquiera, pero aquí tienen la ley del amor de Dios. Mandan toda la bomba que haya que mandar a la franja de Gaza, pero aquí tienen la cajita. No es ahí, es aquí. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta ley de Dios, yo tengo que hacer el recorrido más largo que hay, de la mente al corazón. Del entendimiento a la aplicación. Esa palabra de Dios que deleite el alma, tenemos que hacerlo. Miren como dice la Escritura, si esto era tan importante, en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9 en adelante, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que lo hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñes a tus hijos. Más adelante, en Deuteronomio, en los versículos 20 al 20, en el capítulo 11, 19, enseña a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En el 31:13, y sus hijos que no la conocen la oirán, hablando de la ley de Dios, y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras vivas en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán. En Deuteronomio 32:46 le dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que la obedezcan cuidadosamente. Esto no es que si nosotros podemos, que yo voy a dejar que ellos decidan. Es que yo tengo un compromiso con Dios de enseñar la ley de Dios a ellos. Y Dios sabrá qué hacer con ellos, pero yo habré cumplido con mi deber, no solamente en la instrucción que sale de mi boca, sino en el testimonio que le doy con mi estilo de vida. Hoy más que nunca se siembra la ley de Dios cuando el sembrador conoce a Cristo. Una persona que no conoce a Cristo no puede sembrar la ley de Dios. Es un religioso y probablemente es un religioso moralista que se parece mucho a un cristiano. Pero una persona siembra la ley de Dios cuando la ley de Dios está sembrada en su corazón, cuando Cristo. Y déjenme decirle, mis hermanos, nosotros podemos hacer todo esto, pero nosotros necesitamos a Cristo. Porque nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Y si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, sepa que Cristo es lo único que nosotros necesitamos. Hay que venir a Jesucristo y pedirle perdón por sus pecados, arrepentirse de ellos y decirle al Señor, sálvame. Y una persona que es llevada a esa conclusión es porque el Espíritu de Dios le está guiando. Nadie puede llegar a esa conclusión si el Espíritu de Dios no la guía. Yo le digo al Señor, Señor, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo hacer. Y cómo uno ama a un hijo, eso es indescriptible.
Yo soy mejor hijo después que soy padre. A mí me dio el virus malo ese. Y en medio del virus malo, que todavía tengo las secuelas estas, yo le decía, Señor, las porciones que le tocan a ellas, hablando de mi esposa y mis hijas, dámela a mí. El amor. Pero el más grande amor que yo puedo darle a ella es enseñarle el más grande de todos los amores, que es el amor a Dios. Yo la puedo amar mucho, pero nunca como Dios es capaz de amarla. Esto lo vamos a hacer intencionalmente. Y estos versículos nos enseñan un único, un solo Dios, un amor intenso y una recordación permanente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.